1998 los musulmanes con 1.678.442.000 millones de seguidores, según la ONU, eran la religión más poderosa del mundo. Pero como si se tratara de un cumplimiento profético, pocos años transformaron al mundo. Un estudio de Pew Forum Research Center en el 2012 transformó su ranking. El cristianismo se impone con más de 2.200 millones de personas alrededor del mundo. Lo que la gente anda buscando es una necesidad del Señor, una necesidad de Cristo. Lo que los musulmanes no pueden ofrecerle, lo que los musulmanes no pueden darle, lo que Cristo le está ofreciendo. La religión, para que sea una religión verdadera, debe pasar a través de dos características fundamentales, que debe ser liberadora y transformadora. Si la religión no libera y transforma al ser humano, se convierte en lo que dijo Carlos Marx, en un opio del pueblo, un adormecimiento del pueblo. De acuerdo a la encuesta mundial de religiosidad en el 2013, a mayor grado de pobreza, mayor es la creencia en un ser superior del individuo. Esta realidad no ha sido entendida por muchos de los líderes religiosos dominicanos, quienes se acercan al poder para obtener prebendas y privilegios, olvidándose del testimonio de desprendimiento que dio Jesucristo a su paso por la tierra. La iglesia necesita entender, y los líderes cristianos necesitamos entender cuál es la razón de la existencia de la iglesia. La iglesia está para ser un representante de Cristo, ser un mensajero de Cristo aquí en la tierra. Es el instrumento que Dios quiere usar para impactar el mundo. Que la gente quiera desviarse a la izquierda o quiera desviarse a la derecha, ya es una responsabilidad individual de cada persona. Pero esto no depende de Cristo. O sea, no es lo que Cristo ha mandado. Cristo nos ha mandado a predicar el Evangelio, a hacer énfasis en eso, porque a través del Evangelio es que la gente va a recibir la transformación de su vida. El Papa Francisco lo que ha hecho es pedirnos lo que nos estaban pidiendo mucho, volver a los orígenes de la iglesia. Pero volver a los orígenes no para volver con un pensamiento trasnochado o por el deseo de volver otra vez para atrás, con añoranzas, sino para descubrir la fuerza que movió a esos primeros hombres a entregar su vida por lo que creían, entonces darle esa vitalidad. Eso alienta en los momentos actuales, frente a una iglesia llena de opulencia. Eso alienta frente a una iglesia comprometida con el poder en los momentos actuales. Eso alienta frente a una iglesia casada con el Estado, con un concordato como la nuestra, por ejemplo, que te quieren llenar de privilegios, y nosotros entonces, y el Papa lo que estamos diciendo es que vamos a tener mucho más credibilidad cuando nuestro aporte a la sociedad, más que estar ahí al lado del Estado para que nos den cosas, que nos financien cosas, que nos exoneren cosas, es que tengamos la capacidad de caminar con la gente y sobre todo pues ser lo que fue Jesús, testigo de Dios. ¿Pero es Jesucristo solo el de la Semana Santa? En estos tiempos, desde las iglesias se requiere un trabajo testimonial profundo para atraer a los creyentes, de manera que Dios no sea solo de esta temporada y los hechos hablen más que las palabras. Es enseñar a la gente que la Semana Santa puede ser todas las semanas santa, porque lo que llama Semana Santa es vivir una vida apartada. Pero después que termina la Semana Santa, ¿qué la gente hace? Viven una vida corrompida, viven una vida entregada a cosas que no deben entregar. Entonces, por una semana son santas, pero las otras semanas, ¿qué pasa? No es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos apartemos para vivir una vida conforme a su palabra, que no sea por una Semana Santa, sino que sea una vida todos los días mientras estemos aquí en esta tierra. La gente vive con añoranza del pasado, que antes la Semana Santa era así, que no se caminaba, que no se salía esto, y eso pasó. Ahora, antes era una Semana Santa por imposición. Tú no tenías otra cosa que hacer. Entonces tú tenías que participar en sus actos a fuerza. Ya hoy es un mundo cambiante, un mundo totalmente diferente. Es un mundo diverso, donde hay muchas ofertas. Pues por lo tanto, hemos pasado a una Semana Santa, que es lo interesante de todo esto, de por imposición a una Semana Santa por decisión. La gente que viene porque decidió venir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprovechar todos esos acontecimientos, no para vivirlo hace 2000 años, sino para vivirlo hoy. Pero como sabio maestro, Dios todo lo profetizó. Predijo en la segunda carta de Pedro que profetas falsos y avaros le sacarían el dinero a la gente con palabras fingidas. La renovación de la Iglesia Católica
los curas no hemos sido capaces de llevarla como nos han pedido. Entonces, seguimos repitiendo muchas cosas que hoy a la gente no le dice nada. Y que a un muchacho tú lo pones a repetirlo, tú lo mandas a una misa, una cosa de esa. Repítelo, te va un día, pero el otro día ya no te quiere ir. Yo, por ejemplo, me levanto todos los días. A las 6:15 celebra misa a 20 viejas. Y cuando esas viejas se mueran, ¿a quién me voy a levantar? Por lo tanto, significa, ¿a quién le voy a celebrar una misa? Por lo tanto, significa que la iglesia debe renovarse. Y la iglesia al principio no era un grupo de gente que venía aquí, no. Era el grupo, era el sacerdote que iba y se juntaba allí en la pequeña comunidad con esos pequeños grupos. Y desde allí de la realidad se reflexionaba y se buscaban soluciones a los problemas que habían pues ahí. Y a esa iglesia que hay que volver. Vamos a encontrar de todo que van a querer en el nombre de Jesús decir cosas, pero la Biblia no dice eso. Tenemos la oportunidad de ir a la Biblia, cada persona puede ir a la Biblia y ver qué dice Dios, qué quiere Dios con su vida. En el tiempo de Jesús había mucha gente también. En el tiempo de los apóstoles había mucha gente también, muchos falsos maestros. Jesús enfrentó a esos falsos maestros. En este tiempo también hay que enfrentarlos, pero hay que enfrentarlos bíblicamente. 2500 años antes, el Señor había advertido a través de Zacarías sobre el uso de armas nucleares entre los países. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en la boca. Mira, la situación va de mal en peor. Eso es bíblico. La situación va de mal en peor. Por esta razón la gente necesita acercarse a Dios. Dios es la respuesta. Cuando la gente está buscando solucionar sus conflictos con armas, el Señor Jesucristo está diciendo la solución de los conflictos no es armas, es amarnos unos a otros. La cuestión que tienen también los hermanos separados, hay que decirlo, que nosotros, mientras nosotros nos hemos desencarnado de la realidad, ellos se han encarnado en la realidad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Despojarse de su condición divina y meterse a ser eso uno de nosotros. Pues por lo tanto, eso tiene mucho más credibilidad. Porque cuando tú vas y hablas el mismo lenguaje de la gente y le dices a la gente no lo que tú le quieres decir, sino lo que ellos, en ese caso, tienen que oír, la cosa es totalmente diferente. 2000 años antes predijo que su evangelio se esparciría por toda la tierra. Más que concordar tú, hoy la iglesia lo que necesita es pues, precisamente que nos den la capacidad de ser lo que nosotros somos. Que nos permitan desarrollar nuestro pensamiento y nuestra acción en esta sociedad al servicio de la gente y sobre todo de los más pobres, sin ningún tipo de privilegio, igual que todos los demás. Y eso nos va a dar mucho más credibilidad. Eso nos va a permitir, en este caso, pues precisamente ser nosotros mismos y ser una iglesia totalmente diferente. Vivimos una vida religiosa, una vida detrás de, una vida reflejando una imagen que verdaderamente muchos no lo son internamente. Jesucristo quiere que Él sea el centro de nuestras vidas y que podamos, cuando reflejemos, podamos reflejar la gloria de Dios, la imagen de Dios, el impacto que Dios quiere hacer en la vida de la gente. ¿Qué tanto se parecen nuestros religiosos a Jesús, el que todo lo entregó? Porque el énfasis de Dios no es religión. Jesucristo no vino a predicar una religión. Jesucristo vino a predicar salvación. Si la gente aceptan a Jesucristo como su Salvador personal y tienen a Jesucristo como el enfoque de su vida, van a tener una respuesta y van a ser un modelo de vida en esta tierra. ¿Qué es lo que escaseamos? Escaseamos de modelo, no tenemos modelo. Un cura, yo no veo la razón de eso, porque un cura tiene que ser, en ese caso, capellán. Y que tiene que andar con una pistola para arriba y para abajo. Yo el que quiera hacerlo respeto y no me meto con eso. Pero la gente te ve y dice, ¿dónde está el testimonio? ¿En qué se parece ese a Jesús? En nada. Damos cátedra de caridad y de servicio. Sin embargo, en nuestro país, un 42.2% de la población vive en extrema pobreza. Esto de acuerdo a datos de la CEPAL. Y se contrapone con que menos de un 10% se lleva todas las riquezas en sus manos. ¿Qué debemos hacer? Y no debemos esperar llegar a una posición del Estado. En las diferentes situaciones donde estamos, en nuestro trabajo, sea como en la zona franca, dirigiendo en cualquier posición, ¿cuál es la manifestación de integridad que damos? Porque si somos fieles en lo pocos, vamos a ser fieles en lo mucho. Pero si somos infieles en lo poco, vamos a ser infieles en lo mucho. No es que tan alto estemos, es que tan íntegros somos, aún con lo poco que estamos administrando.
ante los ojos de todos, el país se regala y la presencia de los creyentes, de aquellos en quienes está la vocación de velar por la justicia. Porque la pasión de Jesús no es verdad que fue hace 2000 años. Seguir con él en aquel tiempo, dijo Jesús, eso hay que superarlo, eso tiene que ser superado. Es hoy. ¿Qué me está diciendo Jesús hoy? Y lo que me está diciendo Jesús hoy es pues precisamente que tenemos unas autoridades romanas, aquí no romanas sino dominicanas, que están en complicidad única y exclusivamente con lo peor de este país. Entonces eso hay que denunciarlo. Pero que están pidiendo constantemente, en lugar de Jesús el justo, a Barrabás. Eso se sigue repitiendo hoy con el artículo 85. No le ponga la mano a los funcionarios. Pues por lo tanto el evangelio es hoy, ahora, en este momento, pues que tiene que ser leído y vivido. Pero el llamado de Jesús es personal y cada quien responde por sus actos. La inquietud que dejamos en ti hoy: ¿eres un modelo del servicio de Jesús?